Seguimos en directo a América en esta mañana de domingo aquí en France 24. Les acompaña Rodrigo Sedano y me gustaría que me acompañen también ustedes ya con nuestros titulares. En Siria, Bashar al-Assad ha perdido el poder después de la ofensiva de los rebeldes que este domingo por la mañana tomaron Damasco, la capital, sin encontrar resistencia. Bashar al-Assad abandonó el país, pero no se conoce por el momento su paradero. En las calles de Siria, como en varias ciudades del mundo, hay muchos sirios que celebran la caída de la familia Assad, quien gobernó el país durante 50 años desde que Hafez tomó el poder en 1971. Tenemos que ir a Francia también porque este domingo se celebró la primera misa en la Catedral de Notre Dame, renovada después de su reapertura oficial el sábado. Miles de fieles asistieron a la misa. Tenemos reporte desde París. Pues grupos de rebeldes sirios capitaneados por islamistas radicales han entrado en Damasco. La capital ha caído en pocas horas sin resistencia por parte del ejército de Bashar al-Assad. Precisamente Bashar al-Assad ha huido del país sin que se sepa por el momento cuál es su paradero. Por su parte, el primer ministro sirio dijo estar dispuesto a cooperar con un nuevo liderazgo para el pueblo sirio. Con disparos al aire y gritos, los rebeldes celebran en Damasco, junto a decenas de personas en el centro de la ciudad, sobre todo en la plaza de Omeyyad. En pocas horas lograron tomar la capital. Entraron en la ciudad con tanques, derribaron estatuas de la familia al-Assad y entraron en el aeropuerto militar de Masé. Los rebeldes hicieron una declaración en la televisión estatal tras anunciar que el presidente Bashar al-Assad había huido del país. Con la ayuda de Dios, la ciudad de Damasco ha sido liberada, el régimen del tirano Bashar al-Assad ha sido derrocado y todos los prisioneros en las cárceles del régimen han sido liberados. El centro de operaciones Fateh Dimashq llama a todos los hermanos, yihadistas y ciudadanos a preservar todos los bienes del Estado sirio. ¡Viva Siria libre! Poco antes, el primer ministro sirio admitió que el gobierno había caído. Estamos dispuestos a cooperar con cualquier dirigente elegido por el pueblo sirio, prestando toda la ayuda posible para garantizar una transferencia sin problemas de los distintos archivos gubernamentales. En solo 2 semanas, los rebeldes han logrado tomar varias ciudades clave como Hama, Homs, Alepo y Deraa. Han puesto fin al partido Baath y a más de 5 décadas de reinado de la familia al-Assad. Para analizar lo que está pasando sobre el terreno vamos a hablar con Brian Acuña, él es magíster en Relaciones Internacionales, enfocado especialmente en Oriente Medio. Brian, muchas gracias por estar con nosotros en estos momentos, desde luego, históricos y muy importantes para Siria y para Oriente Medio. Quería preguntarte cómo podemos explicar la caída tan rápida del gobierno, porque hemos visto a un ejército que casi no ha luchado. Y desde luego hay mucha gente celebrando en las calles, pese a la preocupación de algunos por la incertidumbre de los islamistas en el poder. Sí, buenos días, Rodrigo, y a todos los televidentes de France 24. Ha llamado mucho la atención, sin ninguna duda, la forma tan avasallante con la cual los rebeldes han podido tomar control del país y la poca resistencia. Hay que entender de que ya este es un conflicto que se extiende por más de 13 años, que ha sufrido mucho desgaste desde el punto de vista económico, militar y demás, y que el gobierno de Bashar al-Assad ha recibido muy pocos apoyos en el último tiempo debido a los propios conflictos que tienen sus principales aliados. El caso de Irán con respecto al Hezbollah, ¿verdad?, en el Líbano, que ha tratado de mantener ese pilar fundamental para ellos de salida hacia el Mediterráneo, y en el caso de Rusia debido a la crisis con Ucrania. Esto ha dado, digamos, pie a que finalmente cualquier ataque de células que se mantenían dormidas y que de un momento a otro se reactivaron, pues pudieran tener esta posibilidad de extenderse con la facilidad y la rapidez que se tuvo, ¿verdad? Incluyendo la deserción de miles de soldados que decidieron finalmente no seguir con las operaciones militares. Claro, quería preguntarle por los escenarios que se abren ahora. No sé si quizás podamos ver una guerra con los kurdos o quizás también algún acuerdo de paz en pos de la paz en el país, de seguir avanzando.
Sí, en estos momentos es un poco pronto para tratar de generar algún tipo de reacción. Sí, digamos, de entrada, debido a a lo complejo de la composición de la oposición siria, de este grupo de rebeldes liderados por al-Jolani, ¿verdad? Que es un islamista declarado. Podríamos ver un escenario muy similar a lo que en algún momento se vivió en la Revolución Islámica de Irán, ¿verdad? Obviamente guardando distancias, pero el hecho de que muchas fuerzas políticas estuvieran unidas, pero al final fueran controladas por islamistas, podría dar pie a entender de que posiblemente se tenga una especie de guerra civil. También el papel de Turquía en este sentido es fundamental en el hecho de dos cosas, ¿verdad? Primero, garantizar por un lado, de que los islamistas no controlen al 100% el nuevo gobierno en Siria, porque eso podría, digamos, iraquizar o incluso talibanizar de alguna manera lo que está ocurriendo en el país. Y por el otro, las presiones que vengan de Occidente para garantizar que las regiones del Rojava, las regiones del Kurdistán sirio, tengan también posibilidades de subsistencia y de sobrevivencia. El país posiblemente caiga en un faccionismo, ¿verdad? De hecho, ya estaba fraccionado lo suficiente como para hablar de un sectarismo muy marcado en un país que desde su propia creación, ¿verdad? En los años 40 tenía muchas divisiones muy importantes e incluso muy similar a lo que ocurría con Irak, eran gobernados por una minoría de poder y que posiblemente termine el país partido en cuatro grandes grupos, ¿verdad? O grandes actores y que internamente pues se den procesos de guerra civil cuando entre estos empiecen a haber escaramuzas principalmente entre grupos islamistas y nacionalistas de corte sunita. Claro. Bueno, pues tendremos que ir viendo en las próximas horas, desde luego, en los próximos días, lo que está pasando ahí en Siria. Bryan Acuña, de momento, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Con mucho gusto. Y es que se multiplican ahora las reacciones tanto en Siria como alrededor del mundo. Muchos ciudadanos sirios, tanto dentro del país como refugiados que están en varias ciudades del mundo, como en París o en Berlín, están reaccionando en las calles, celebrando la caída del régimen de Bashar al-Assad. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado en sus redes sociales a esta caída de al-Assad. Dijo que se había ido del país porque Rusia no lo estaba protegiendo, más a causa de la guerra en Ucrania. Veamos lo que dijo. Assad se ha ido, ha huido de su país. Su protector Rusia, dirigida por Vladimir Putin, ya no estaba interesada en protegerlo. No había ninguna razón para que Rusia estuviera ahí en primer lugar. Perdieron todos los intereses en Siria a causa de Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos yacen heridos o muertos, en una guerra que nunca debería haber comenzado y que podría durar para siempre. Pues para seguir analizando este tema y sus repercusiones, nos vamos a ir hasta Bucarest, la capital de Rumanía. Allí se encuentra Xavier Colás, le conocerán, fue durante mucho tiempo nuestro corresponsal en Moscú. Quería en primer lugar saludarte, Xavier, ¿cómo estás? Y quiero hablar de las reacciones que ha habido en Rusia, si las ha habido ya, desde luego, porque ha caído uno de sus principales aliados en Oriente Medio, Bashar al-Assad allí en Siria. ¿Cómo podemos entender la situación en clave Rusia? Porque se habla de que podrían haber perdido además también una base importante en el Mediterráneo. Sí, Rusia ha certificado hace unas horas que Bashar al-Assad ha dimitido y ha salido del país. Esto es un fuerte revés para Rusia, que utilizaba esas bases no solo para proteger a Assad, sino para proyectar su presencia en el Mediterráneo y tener acceso a aguas, tener un puerto que no se congela en invierno. Rusia también ha explicado a través del Ministerio de Exteriores que ha habido algún tipo de negociación que ha hecho posible esa salida, pero ha puntualizado que Moscú no ha participado en esas negociaciones. También ha dicho que en el momento actual no hay una amenaza directa para sus bases, pero sí que ha dicho que están en estado de alerta. Esto contrasta con lo que aparece en algunas informaciones en fuentes abiertas, fuentes de radar que sí que ofrecen imágenes, ofrecen datos de Rusia sacando mucho personal militar y también equipamiento desde esas bases hacia fuera del país para ponerlos a salvo. Xavier, como bien dices, han confirmado que al-Assad ha salido del país,
pero han dicho algo sobre si podría estar dirigiéndose hacia Rusia o de momento no sabemos nada. No lo sabemos. Han salido incluso informaciones que apuntan que Assad podría haberse estrellado cuando intentaba llegar hacia las bases rusas, pero sin duda, según todos los analistas, el mejor escenario para él sería ir a Rusia, donde podría estar protegido. Moscú no está interesada en que Assad sea asesinado porque sentaría un mal precedente para otros dictadores que sostienen otras regiones del mundo, como por ejemplo Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Bueno, pues Xavi, muchísimas gracias por este reporte desde esa fría Bucarest. Nosotros vamos a seguir analizando este evento de Siria. Vamos a ir en concreto hasta Jerusalén. Allí se encuentra nuestro corresponsal Federico Cue Barberena. Federico, ha hablado también ya Benjamin Netanyahu, en concreto desde los altos del Golán. Es un discurso, por tanto, con mucho simbolismo. ¿Qué es lo que ha dicho allí en estos altos, recordemos, ocupados por Israel y que Siria reclama como propios? Sí, el primer ministro israelí se trasladó hasta estos altos del Golán ocupados y anexionados por Israel para señalar lo que calificó como un día histórico por la caída del régimen de Assad en Siria. Dijo también, de alguna manera, tomando crédito por lo ocurrido, que fue un resultado directo de los golpes que Israel ha dado a Irán y a Hezbollah, que eran el principal apoyo de Assad y que han generado una reacción en cadena. También citó los riesgos de la situación volátil actual en Siria. Dijo que el acuerdo de 1974 colapsó, que los soldados del ejército sirio huyeron y que por eso él ordenó tomar las posiciones de la zona de amortiguamiento que existe entre Siria y los altos del Golán, algo que no ocurría desde 1974. También dijo que Israel está abierto a dar ayuda humanitaria a los ciudadanos sirios, pero sin ser una parte activa dentro del conflicto interno de ese país, mientras que funcionarios de su oficina han destacado que esto deja muy debilitado al eje iraní, pero también que muchos rebeldes son esencialmente Al-Qaeda y que por eso miran la situación con preocupación también. Bueno, quería preguntarte, por tanto, de la situación bélica en esos altos. Como bien dices, ha dicho Benjamin Netanyahu, bueno, que han desplegado algunas tropas. No sé si se confirman posibles ataques sobre suelo sirio. Sí, a ese despliegue de tropas adicionales en los altos del Golán se suman reportes desde medios sirios de diversos ataques israelíes que habrían ocurrido durante las primeras horas del domingo en áreas de Suwaida y Dara, esto en el sur de Siria, cerca de la frontera con los altos del Golán, allí contra municiones y armas, y también se han reportado ataques cerca de Damasco contra fábricas de armas, incluso químicas, lo que indicaría que Israel está intentando que estas armas no caigan en manos de los rebeldes. También fuentes del ejército sirio le dijeron a la agencia Reuters que hubo un ataque israelí contra un convoy de soldados de Hezbollah que se estaban yendo de Qusair, que era cerca de la frontera con Líbano, y que ha sido un corredor esencial para el abastecimiento de armas del grupo chiita libanés. Todo esto mientras Hezbollah ha confirmado que sus combatientes han salido de Siria por ese corredor. Bueno, pues Federico Cue Barberena desde Jerusalén, gracias también por el reporte. Nosotros cerramos ya este tema y nos vamos a Francia, que celebró la primera misa en Notre Dame 5 años después del incendio que destruyó gran parte del templo. Una misa que llega después de la ceremonia de reapertura que tuvo lugar el sábado. Nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría, nos cuenta más. La Catedral de Notre Dame siguió hoy con las ceremonias de reapertura. Esta mañana tuvo lugar la primera misa encabezada por Laurent Ulrich, el arzobispo de París, y contó con la presencia nuevamente del presidente Emmanuel Macron, que como presidente de un país laico no participó de los ritos religiosos. También asistieron 170 obispos de Francia y del mundo entero, así como miembros de las 106 parroquias que conforman la diócesis de París. El momento más importante de esta misa fue la consagración del altar. Recordemos que hay un nuevo altar construido de bronce. Este fue bañado en aceite por el arzobispo de París y luego se colocaron también las reliquias de 5 santos, 3 mujeres y 2 hombres vinculados a la historia religiosa de París. Esta tarde a las 6:30 tendrá lugar por primera vez la primera misa abierta al público. Las personas pudieron reservar un lugar, 2.500 tuvieron la suerte de tener ese acceso
Y a partir de hoy comienza lo que se llama una octava. Cada día habrá una misa en Notre Dame hasta el 16 de diciembre con un tema específico. El 12 de diciembre tendrá lugar una misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de México, que recordemos tiene desde después de la guerra una capilla en el interior de Notre Dame. A partir del 17 de diciembre la iglesia retoma su actividad normal, está abierta para fieles, 3 misas diarias, pero también para los turistas que pueden reservar una entrada en el sitio web y si no hacer la cola para ver si es posible entrar. Habrá 5 recorridos en 3 lenguas, una de ellas es el español. Cerramos con la situación en Corea del Sur, donde el exministro surcoreano de Defensa, Kim Jong-un, fue detenido este domingo por orden de la Fiscalía en el marco de la investigación sobre la ley marcial decretada el pasado martes por el presidente del país, Yoon Suk-yeol. El arresto se produce después de que el sábado fracasara la moción para destituir al presidente en la Asamblea Nacional debido al boicot del partido gobernante. Así nos despedimos. Sigan conectados a France 24. Grandes reportajes de nuestros corresponsales. Que se expandió como una pandemia. O sea, empezó a haber gente muerta por eso. Historias exclusivas que llegan al corazón de los hechos. Aquí solo tenemos los que cometieron el hecho criminal. Nos tomamos el tiempo para comprender mejor el mundo. Reporteros, un programa premiado en los 5 continentes. Por France 24 y France24.com.